Bueno, acá estamos muy felices por poder concretar esta clase. eh, Gracias a Martín y a Laura que quisieron compartir esta información con nosotros. Este webinar llamado Responsabilidad Profesional e Intervenciones ante las Violencias. Están todos muy ansiosos, estuvieron todo el día preguntando, haciendo consultas en el WhatsApp grupal, así que para no dilatar más la cuestión, dejamos a Martín y a Laura con lo que tienen para contarnos. Bueno, buenos días. Bueno, sí, ¿por qué no? Sí, es un buen día también, ¿no? Buenas noches o buen día para todos, todas, todes, ahí que estamos iniciando un poco en este martes intenso para mi punto de vista. Bueno, la propuesta, ver un poquito lo que quería, estábamos justamente hablando con Laura, cómo poder hacer un abordaje que sea como más claro, este, porque las interdisciplinas hace que sea compleja la cosa y que podamos nosotros poder hacer, poder como condensar cómo vemos una situación y eso hasta recién estábamos hablando con Laura y ver cómo podemos articularlo de una manera mucho más concreta. La propuesta entonces, para ir viendo un poco la, sí, para la formación, la clase o la jornada de hoy, es ver un poco, em, la idea es ver entonces, vamos con una cuestión porque creo que el título de responsabilidad profesional y las intervenciones entre las violencias aparece o genera una cantidad de preguntas, ¿no? Y las preguntas es, bueno, a ver, ¿hasta dónde yo creo que puedo? ¿Cuánto puedo? ¿Y cómo puedo hacer una intervención? Y eso también implica ver que yo dependo, a la larga, dependo de otra persona de manera constante en este sentido. Entonces, la idea es que con Laura era poder articular y armar un esquema o una modalidad de articulación mucho más fluida y bastante como, sí, fluida, lubricada diría la palabra, pero ahí vamos a ver por qué me hace ruido. ¿Ante qué o por qué pensamos un poco esto de las situaciones de intervenciones en instituciones escolares? Es que, bueno, empezamos como en la dinámica, empezamos a encontrar, por ejemplo, frases: anoche no dormí, seño, tengo un secreto que no puedo guardar, seño, no quiero volver a mi casa, seño, tengo frío. Y empezamos a escuchar en esta cotidianidad, porque quizás afortunada y desafortunadamente tenemos en las escuelas otra realidad y una realidad que va paralela. Una escuela que puede receptar información terrible y qué también es lo que yo puedo elaborar y armar y qué hago con lo que yo recibo. ¿Sí? Porque a veces podemos estar avasallados, cada una de las personas que estamos interviniendo en la dinámica, a lo mejor en el aula, este, quizás si existe un grupo o un equipo, un gabinete psicopedagógico o algún coordinador o preceptor de la escuela, del área directiva también, o inclusive, que también esto cada vez se está haciendo y afortunadamente se aplica y se utiliza, em, la utilización de elementos de profesionales terceros, profesionales como acompañantes terapéuticos, maestras integradoras y demás, que a la larga termina siendo un elemento más de información sumamente colateral. Este es un punto que dentro del trabajo que venimos haciendo, yo tengo como mucha cuestión de la formación en sí, de lo que es violencia de género, con perspectiva de género también. Pero a lo que quiero decirles es que dentro de los instrumentos que utilizamos, hablo muchas veces de información colateral. Y la información colateral es como cuáles son los elementos,
circundantes que nos puede dar mucha información, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los compañeros del curso o compañeros, compañeritas, los alumnos de otros grados, la interacción con otros seños o profesores, este, vecinos y otros elementos que siempre están en una interrelación e interseccionalmente definiendo un montón de elementos. Entonces, la idea, me voy a saltear esta parte porque quiero irme a una cuestión de Restrepo, un autor que plantea un poco lo que es el derecho a la ternura. Y creo que esto es uno de los elementos que cuando nosotros estamos interviniendo o pensando y qué es lo que vamos a hacer, nos encontramos con ciertos elementos que influyen e inciden de sobremanera. Creo que a mí este autor me generó mucha ternura porque dentro de las intervención o de las perspectivas que yo tengo de trabajo, yo voy a hacerle mucho hincapié a lo que es la parte emocional, a la parte cognitiva y, y cómo puedo yo realmente accionar y qué hago, porque son tres elementos que van de la mano básicamente, ¿no? Mis pensamientos, mis emociones y mi conducta. Entonces, poder decir, bueno, a ver, yo voy a tener, yo estoy ante una situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, señor, tengo frío. Bueno, a ver qué pasa. Si yo puedo llegar a tener un impacto ante esa novedad, un impacto ante esa noticia, o puede ser que sea una cuestión sumamente irrelevante, ¿no? Entonces puede ser que lo que él plantea una cuestión como de analfabetismo afectivo, ¿no? Entonces este analfabetismo afectivo implicaría como unas limitaciones que yo puedo llegar a tener como a nivel empático de poder reconocer qué necesidades están teniendo, ¿no? Entonces, estos elementos aparecen como una cuestión de, che, esto es cultural, ¿sí? Em, Cuestiones que, bueno, tiene frío, bueno, sí, es invierno, punto. Quizás pensando de ese lado, señor, no puedo dormir, bueno, podés dormir esta noche. Quizás desde estas cuestiones de una respuesta mucho más inmediata, sin una sensibilidad afectiva, de decir, bueno, a ver qué es lo que estaría sucediendo a esta persona, ¿sí? Esta personita. Ni hablar con una cuestión, esta frase que es, señor, tengo un sueño, un secreto que no puedo guardar, y son elementos que decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo recibo ante una frase como esta? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que yo pienso ante eso? ¿Sí? Quizá a modo disparador, quienes quieren ir opinando y demás, de decir, bueno, a ver, señor, tengo frío, señor, no dormí, señor, tengo un secreto que no puedo guardar, o señor, no quiero volver a casa. ¿Qué les parece? ¿Qué les genera? ¿Qué opinan? Em, A ver, escucho, si quieren, abran micrófonos y hablemos entre todos, porque eso es la propuesta, ¿sí? O sea, no es una cuestión de que me es muy difícil a mí estar hablando al frente de una cámara sin alguna cuestión de un feedback, ¿sí? Así que, si quieren, activen cámaras o micrófonos y hablamos, ¿sí? Esa es la propuesta. La cuestión en sí, vamos a seguir, entonces, si yo escucho eso, ¿qué hago? Y esto es una... Agostina quiere hablar, me parece. ¿Quién? Sí, Agos. Gaby, Dale. soy Gaby, perdón. Ah, dice Agos Quiroga ahí. Sí, porque es de mi hija la cuenta, por eso. Ah, Soy Gaby. Ok, bueno. No, yo lo que quería decir que digo que hay muchos lenguajes corporales que a veces hablan más que la palabra o dicen más que la palabra. Entonces, ir descubriendo, desmenuzando esa forma de comunicar que tienen los niños, sí, como dice el doctor Martín, es ir, yo interpreto, ¿no? Es ir viendo qué es lo que va pasando, digamos, si es como dice usted, si es cultural, si es que esto va acompañado de, por un decir, ¿no? Un llanto y siempre a la misma hora cuando se tiene que ir a la casa. Digo, eh,
que no es un solo síntoma a lo mejor, sino, o cosa visual, sino que son muchas cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Sí, sí, Eso. totalmente. Em, Tal pero cual, esto, dale. perdón, es ahí donde Sí. apuntamos. Eh, bueno, buenas noches a todos. Me adelanto un poquito, pero bueno, la idea es eso, apuntar, empezar, no podemos empezar a trabajar en abordar todo lo que proponemos para este curso si no empezamos primero a evaluar el lugar donde nos vamos a parar. ¿Qué es lo que tengo que mirar y cómo tengo que mirar si estoy parada adelante de un aula y qué es lo que no se nos podría pasar? ¿Por qué? Porque genera responsabilidades, responsabilidades personales en lo profesional, pero también responsabilidades institucionales. Entonces, desde ahí es donde vamos a la sensibilidad en detectar qué es lo que tengo al frente. ¿Qué pasa? Por supuesto, lo ponemos en la mesa y lo ponemos a pensar porque sí sabemos que es complicadísimo evaluar el contenido que tenemos que impartir desde la currícula, pero a la vez esto de volver a que esta sensibilidad en las emociones nos puedan transmitir si hay algún riesgo que no se nos puede pasar del otro lado, es lo primero que queremos empezar a abordar, ¿sí? Tal cual. Es que justamente, bueno, uno de los elementos que es lo que vos planteás, me quedé con el título Agos. ¿Cómo era tu nombre? Al final no era Gaby, Agos. Gabriela. Gaby. 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 Gaby, bien. Bueno, Gaby, es que justamente ahí es lo que está en un punto de esto de hablar de lo que el cuerpo puede, ¿no? O sea, otro de los ítems ahí, que es qué es lo que establece, qué es lo que puede manifestar el cuerpo, ¿no? Y ahí hay una lectura. Pero reitero, ¿cómo yo tomo esa lectura? Si yo estoy en una circunstancia o en una situación también apurado para irme, entonces lo que menos voy a estar prestando atención si el niño o niña tiene miedo. Entonces, en esto es uno de los elementos como fuertes también a la hora de recibir esa info, ¿no? Porque, reitero, es justamente lo que está hablando Laura, o sea, tenemos toda una cuestión institucional que también nos atraviesa y también tenemos una vida que nos atraviesa y también tenemos un contexto que nos atraviesa y ni siquiera poder llegar a pensar si estamos hablando de localidades que son chicas, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, si es que yo tengo me entero de tal persona que a la larga puede ser el hijo de mi vecino o vecina, entonces yo ya puedo estar como infiriendo o pensando qué elementos pueden estar, o sea, como, ah, claro, justo lo que yo venía imaginando, pues, se entiende, todo el contexto es terrible, digamos, ¿no? Terrible me refiero a la parte de cómo condiciona semejante frase, nada más. No quiero volver a casa o tengo frío. Y después plantea un poco en esto de que a mí me pareció como, bueno, interesante esto, lo que es la parte de la diversidad, de lo que es entre lo público y lo privado y lo íntimo. Acá es una cuestión de que creo que nosotros tenemos que cuidar un montón y eso creo que también lo vamos a ir en otras clases, también en otras propuestas que vamos a tener, es ver cuándo se tergiversa o se pierde la intimidad. Porque hoy por hoy estamos con las redes sociales terriblemente invadidos y cualquier cosa ya se pierde. ¿Cuándo es íntimo? ¿Cuándo es privado? ¿No? Y cuándo es público. Entonces, eh, uno de los elementos interesantes de la estética, de la dinámica, de la estética en la intimidad, es la dinámica que surge en lo privado. Entonces, ¿cuáles son los cuidados? ¿Cuáles son las atenciones? ¿Cuáles son las modalidades amorosas que pueden llegar a haber personas, como lo que brindan en una puesta de límite, por ejemplo, ¿no? Quizás puede ser que tuvo frío anoche, pero ¿qué esto quiere decir que puede ser alguna negligencia? Quizás. Puede ser que sea una cuestión de que hay que prestarle atención a algunas cuestiones, a lo mejor puede llegar a no tener
frazadas, yo qué sé. Pero estos son elementos que también hay que ir descartando, porque una cosa es que yo quiera que vos tengas frío y otra cosa es que pase frío. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad que yo tengo en la cuestión de la puesta de límite, en la crianza y el cuidado? ¿Sí? Entonces, esta es la estética de la intimidad. Y esta parte de lo que va de la intimidad puede ir asociado a lo que es privado y lo que es público. Lo que sucede en casa queda en casa. Lo que sucedió anoche quedó ahí. ¿Por qué queda ahí? ¿Cuándo queda ahí? ¿Hasta dónde queda ahí? Y esto es uno de los elementos que creo que también cuando estamos abordando y estamos trabajando en una institución particularmente educativa, estamos recibiendo mucho de lo que es privado y se está haciendo público. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Qué hago con este info que estoy teniendo? Porque acá es poder llegar a tener una cuestión de discernimiento de la info que estoy teniendo, porque acá, bueno, en la psicología nosotros, yo hablo de nosotros, como si fuese que genere el contenido teórico, pero me sumo a los psicólogos en este sentido de decir, bueno, la parte cognitiva es tener la suficiente capacidad o inteligencia de poder discernir qué elementos están sucediendo. Entonces, si yo tengo esa capacidad de discernir afectivamente lo que está pasando, yo puedo discernir exclusivamente alguna situación de violencia. Entonces, y ahí el otro elemento que voy como achicando, achicando y quedo entre lo que es el amor y el odio y la violencia sin sangre, es que la violencia sin sangre no quiere decir que yo y esto es muy delgado y fino, el punto y el límite al que yo estoy planteando, que yo puedo pegar un grito, yo puedo golpear a una persona, pero ¿con qué finalidad? Es ahí es donde entra el punto donde vamos a tener que prestar atención. Digo, yo puedo estar con alguien cruzando la calle y veo y empujo a una persona. Entonces, empujo a esa persona para que la choquen o empujo para que evitar que la choquen. Y ahí ya es una conducta que puede ser un daño físico a una persona, donde estoy dañando la integridad física. Entonces, es una cuestión ahí muy fina. Y que la violencia en sí no tiene que haber sangre para que exista violencia. Entonces, es un punto donde acá es lo que con Laura estamos como tratando de decir, che, bueno, a ver, no necesariamente un niño tiene, o niña tiene que venir con moretones para yo identificar que está sufriendo violencia. Una frase, decir que no quiero volver a casa, che, ¿qué está pasando ahí? Es una alerta. Y en esto, entre lo que es entre el amor y el odio, no lo he buscado, sinceramente, como una cuestión de cuáles son las... porque las polaridades, nosotros tenemos una tendencia a moralizar un montón las cosas. Entonces, si vamos a decir es bueno o es malo. Esto, arranqué ya polarizado, que yo tendría que haber dicho que era buenas noches en lugar de decir... no, sí, yo tendría que haber dicho buenas noches y arranqué diciendo buenos días. La polaridad. ¿Por qué tengo que estar hablando en acorde a lo que debería ser? ¿No? Entonces, en esta cuestión entre el amor y odio, no es simplemente que yo esté odiando a alguien o esté amando a alguien. Acá surgen muchos elementos que van entrelazados y probablemente muchas veces enredados. ¿Qué quiero decir con esto? Porque yo voy a poner alguna cuestión de límite y puede ser que yo establezca un límite porque así lo aprendí, porque así me lo enseñaron, porque así lo viví. Hay un documental en YouTube que se llama Humans o Humanos y que cada persona va relatando qué es ser humano. Entonces le preguntan qué es el amor y arranca que es muy bueno ese momento, porque es una persona que cuenta que está detenido y está preso y que la única visita que tiene es de la mamá de su pareja, sería de su suegra. La única visita que tiene es de su suegra. Y entonces él no entiende por qué lo visita ella, la ex suegra. ¿Por qué lo visita la ex suegra? La única persona que lo visita es la ex suegra. ¿Por qué?
Y, y lo que refiere es que él no entiende por qué ella lo visita, porque él fue quien mató a su hijo y a la hija de ella. O sea, él mató a su pareja y a su hijo. Y esta mujer, su suegra, continúa visitándolo a él en la cárcel. Entonces, lo que ella le dice, yo te visito porque realmente lo hago por amor. Y ahí lo que él plantea dice, a mí eso no me enseñaron lo que era amor. A mí me enseñaron que el amor era cuando mi papá me pegaba con un cinto y me decía, yo esto lo hago porque te amo. Entonces, el concepto de qué es amor y qué es odio y cuándo es una cuestión de vinculación, ahí es donde nosotros necesitamos prestar atención. Porque si Martín, no, sí, acá Cristina está diciendo estar alerta, no en piloto automático. Me parece sí, importante. Y algo que te quería comentar brevemente es que antes de comenzar el webinar estaba consultando si había profesores de distintos niveles de la educación. Y sí, hay de primaria, hay de inicial, hay de secundaria. Y entonces también tenemos que tomar en cuenta ante estas situaciones que vos planteás, tengo frío, no quiero volver a mi casa, la etapa de desarrollo del que tenemos enfrente, porque cuanto más chicos son, más difícil se hace a veces que puedan expresar en palabras lo que sienten. Tal vez lo expresan con un dibujo. Y cuando llegamos a la adolescencia estamos en otra etapa en que les cuesta expresar con palabras, ¿no? Entonces, qué importante que es capacitarnos en todos estos temas para actuar oportunamente y de la manera correcta, porque muchas veces podemos actuar y embarrar más la cancha, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero si tenemos las herramientas apropiadas, vamos a saber exactamente qué hacer. Bueno, ahí es donde vamos a hacer jugar la interdisciplina y vamos a ahondar en lo que tiene que ver con las responsabilidades, ¿no? Verónica, Em, perdón, dice que también de escuela especial, sí, me lo había comentado. Perdón, Lau. sí, sí, bueno, fundamental que nos acompañen porque eso es, marca desde ya una vulnerabilidad. Bueno, tomamos esta clase como la primera del proyecto que nosotros armamos. Entonces ya estamos abordando determinados contenidos. Entonces, en esto que veíamos, qué es lo que queremos, qué es lo que debemos abordar, es qué queremos y qué tenemos que mirar. Pero esto viene relacionado con ¿por qué buscamos abordar la responsabilidad en las intervenciones? Porque tengo la obligación desde lo que significan nuestras responsabilidades y del marco del derecho propiamente dicho, decir que tenemos antecedentes jurisprudenciales, o sea, resoluciones de un tribunal de Córdoba, que Córdoba siempre ha sido pionera en marcar, en reconocer dónde hay violencia, qué es lo que se hace mal y qué es lo que se tiene que hacer. Y hay un fallo muy interesante que lo hemos analizado muchísimo, que tiene sus años ya, y en el que se condenó al Estado justamente porque en el ámbito escolar no se pudo cuidar a una niña de que no se la escuchó como debía escuchársela y no se la cuidó, no se previno la ocurrencia de nuevos abusos sexuales intrafamiliares, cuando la niña daba señales de alerta en el ámbito escolar. Entonces, ¿cuál fue la resolución del tribunal en ese caso? Que nosotros después, por supuesto, se lo vamos a dejar porque es muy rico en contenidos, en normativa, que solo acá vamos a tratar de resumirlo, pero es el claro ejemplo de lo que
de las consecuencias de lo que no se puede, de lo que no se sabe hacer y genera una sanción. ¿Qué es lo que dijo el Estado? ¿Qué es lo que dijo el Poder Judicial? Condeno al Estado, el Estado que se muestra a través de la institución escolar y los docentes de la institución escolar. ¿Por qué? Porque el Estado no supo cuidar, el Estado no supo marcar cuáles eran los límites de lo prohibido y lo permitido. A esto volvemos a lo que marcaba Martín, lo público, lo privado, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, se condena al Estado, ¿por qué? Porque hay en la víctima de una situación de violencia una violencia repetida, un error en la prohibición de comprensión invencible. ¿Qué significa? Que el Estado abandonó su actitud reactiva de aplicar una pena a alguien por un delito porque dice que esa niña que sufrió abuso sexual después de que habló, contó lo que le pasaba y nadie le escuchó, no pudo entender que lo que le estaba pasando era algo que merecía sanción. ¿Se entiende lo que digo? El que no entiende, volvemos para explicarlo. Entonces, por eso es importante escuchar, porque también en esto de no poder discernir entre lo público o lo privado, históricamente lo que pasa en la familia se interpretaba como algo privado. La evolución en lo normativo fue poniendo en evidencia que la familia es el germen de la sociedad y que como tal lo que pasa en la familia es importante y las instituciones tenemos que ser soporte de todo eso, pero a la vez entender que sobre todo si hay violencia dentro del ámbito familiar, eso deja de ser privado y pasa a necesitar una contención, un abordaje que puede ser y debe ser público. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para empezar, es importante entender que cuando reconocemos que estamos en presencia de una víctima en la comunidad escolar, puede ser un niño, puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser, mientras sea alguien de la comunidad escolar, en el que podamos detectar qué está pasando, estamos hablando de una persona, estamos viendo a una víctima. Entonces, una persona que está sufriendo individualmente una situación, pero que tenemos que tratar de mitigar el efecto de esa situación que la afecta dañinamente para que no sea una acción colectiva. Entonces, ¿cómo garantizamos el derecho de esa persona a ser oído? Reconociendo un pedido de auxilio que puede venir por estas conductas de los hijos, que puede venir por esta ausencia parental en el colegio y que no sabemos y que no nos preocupa por qué. Entonces, reconocer una víctima entendiendo por tal a la persona que individual o colectivamente ha sufrido un daño. Un daño que puede incluir lesiones físicas, psíquicas, emocionales, pero que está sufriendo un menoscabo en sus derechos. Ahora, en sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones. Este concepto de víctima es un concepto que está bastante generalizado en lo que es el marco normativo internacional que nos rige, en lo que hace a violencias. Pero, ¿por qué nosotros nos adentramos a esta jornada hablando de nuestra sensibilidad para reconocer esto? Porque
cuando hablamos de una víctima, hablamos de que el menoscabo de sus derechos puede venir de acciones o de omisiones, pero también puede estar victimizada por una acción, por una omisión, pero por la misma circunstancia y por el mismo contexto. Entonces, eso nos obliga a mirar alrededor, a mirar de dónde proviene esa vulnerabilidad, que pueden estar dadas por las propias características. Esto que decía Martín, tiene frío porque no se dio cuenta de que tenía otra frazada y no la buscó, pero ¿qué pasa si no tiene la frazada? ¿Y qué pasa si tengo en la comunidad escolar este tipo de necesidades y no lo puedo detectar y no hago nada para ayudar? ¿Está? Em, Ahora, em, la inmadurez de los niños, estamos hablando de niña, niño, adolescente cuando tiene menos de 18 años, ya nos está alertando de que estamos ante una población, la que transita por el ámbito educativo, que necesita una protección reforzada por su propia inmadurez. Una inmadurez que viene reconocida legalmente por el solo hecho de ser tales en todos los convenios internacionales y en todo el ámbito penal fundamentalmente, que habla de una absoluta inmadurez de la víctima para reconocer aquellas afrentas, por ejemplo, a su sexualidad cuando son menores de 13 años de edad. Entonces, hoy tenemos muy generalizados todos los que son imágenes, incluso de contenido sexual a través de las redes, que los chicos no llegan a comprender. Y ahí también estamos hablando de condiciones abusivas, que muchas veces se considera, yo he escuchado mucha gente que dice, no, no fue un abuso porque no hubo penetración. No, el abuso sexual, primero, implica involucrar a un niño en conductas de contenido sexual que no está en condiciones por su madurez de comprender. Entonces, no necesariamente puede ser tocamiento, puede ser exponer a actos sexuales de otras personas, que es lo que está pasando muchas veces en las redes. Em, Hay casos recientes donde, por ejemplo, comienza a circular en el colegio niños chiquitos, menores de 8 años, por ejemplo, que comienzan a hablar y tener actos de contenido sexual que lo reiteran, pero te das cuenta que no saben explicar de qué se trata. Entonces, pero ¿a dónde lo viste? ¿Pero cómo fue? Bueno, poder dar el espacio para que nos puedan explicar de dónde sale eso, cómo fue. Y a veces los espacios de educación sexual integral, en la hora de educación sexual integral que tienen en la escuela, es donde pueden hablar de esto que pasa, donde pueden expresar qué es lo que se dice. Porque si no, también nos exponemos a actos o conductas que son muy precoces y que también quedan en lo que reproducen sin saber qué está pasando. Entonces, ¿por qué es mirar y por qué es volver a este niño, niña, adolescente a que nos muestre qué pasa en la forma que pueda y como sea? Porque es sujeto de derecho y porque tenemos una obligación de cuidar y que muchas veces la trascendencia de esa obligación de cuidar no se alcanza a comprender. Nuestro Código Civil, que es la norma de derecho positivo
que marca todas las responsabilidades en el ámbito nacional, marca precisamente que como papás delegamos durante las horas de que el niño pasa en el colegio, delegamos con exclusividad la responsabilidad del cuidado de los niños en ese ámbito. O sea que todo lo que vaya a suceder dentro del ámbito escolar es responsabilidad escolar. Y esa responsabilidad se extiende no solo en lo que pase en el aula, lo que se dice en el aula, lo que se puede evidenciar en el aula, sino lo que pasa en el recreo, lo que pasa en la puerta y lo que pasa en actividades extra áulicas también. Una salida educativa. Entonces, poder cuidar y poder reconocer que lo que pasa en ese contexto es nuestra responsabilidad, también es sumamente importante porque nos marca hasta dónde vamos a poder indagar, porque, a ver, el indagar qué es lo que pasa, qué es lo que se dice, no significa que tengamos la obligación de investigar. Significa que tengo que poder conocer en qué contexto se dice o se hacen determinadas conductas dentro del ámbito escolar y hasta dónde pasa. ¿Está? Porque a lo mejor lo que está sucediendo, las imágenes que circulan, las conductas que pueden tener los niños dentro del colegio, las reacciones que pueden tener con pares, nos están marcando algo que puede estar sucediendo dentro, contenido que pueden haber adquirido dentro de la institución o que puede ser que traen desde la casa. Y lo que nosotros tenemos que hacer en el ámbito escolar al advertir ese tipo de conductas es diferente en un caso y en el otro. ¿Está? Y ahí es donde tenemos entonces la relevancia, por un lado, de esta responsabilidad estatal, pero por el otro, lo que es la normativa supranacional que marca el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como el colectivo que merece especial amparo por parte no solo de las instituciones, sino también en lo normativo y en el accionar institucional. ¿Por qué? Porque merecen un énfasis tuitivo teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Qué significa? El niño es vulnerable por el solo hecho de ser niño. ¿Está? Entonces, eso es lo que nos obliga a una protección reforzada. No porque le esté pasando algo y yo no sé qué le está pasando. Eso va a surgir en la conducta que estamos por mirar. Ahora, ese niño que merece esta protección reforzada, merece esta protección, pero ¿por qué? Porque yo estoy destinado como efector de esos cuidados a garantizar su interés superior. ¿Y qué es el interés superior del niño, reconocido desde la Convención de los Derechos del Niño hasta nosotros? Es la satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías. Entonces, derechos y garantías a una vida libre de violencia, a una vida libre en comunidad, a una vida en familia, a la identidad, a la educación, todas cosas que se pueden advertir como vulneradas dentro del espacio escolar. Nos llevamos a eso que hace que yo me pregunte, por ejemplo, si tiene derecho, si veo que está afectado su derecho a la vida familiar, puedo preguntar, ¿quién te trae a la escuela? ¿Te trae la mamá? ¿Te trae el papá? ¿Te trae la tía? ¿Por qué te trae uno? ¿Por qué te trae otro?
si veo su derecho al esparcimiento, esta vida en comunidad, si advierto que es un niño que en la familia no conoce más que los miembros de esa familia nuclear y no comparte absolutamente nada del resto de los espacios que pueden colaborar en su recreación. También tengo que preguntar qué es lo que está pasando ahí. Ahora, ¿por qué? Porque eso es el centro de vida del niño. La escuela forma parte del centro de vida del niño. Y tampoco la escuela puede trabajar aislada de esas otras instancias que conforman ese centro de vida. Un centro de vida donde en condiciones legítimas el niño va a estar integrado a todo lo demás, que son parte de su vida en las distintas instituciones, como son un club, como es el centro educativo donde puede recibir clases particulares, porque saber si la familia tiene amigos o no tiene amigas, es tratar de conocer si existe un equilibrio entre esos derechos, como también que todo esto y el reconocerse parte de esa comunidad hacia la identidad del niño. Y habíamos hablado de las vacunas del COVID, ¿está bien? Sí. ¿Qué quieren hacer? Hoy, ahí está, perdón. Ahí está. Bueno, La vacuna también es uno de los derechos. bueno, yo iba avanzando en función de explicar, no sé si estoy siendo clara. No si se voy escucha. rápido. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Bueno. Ahora sí. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que trato de decir? Todas estas miradas a las que estamos apuntando, el repaso de las normas internacionales apuntan a que en el ámbito escolar no solo podemos detectar un menoscabo de los derechos y garantías de un niño, sino también tenemos la obligación de actuar para ese restablecimiento. ¿Hay mecanismos para ese restablecimiento? Sí. No los podemos abordar en estos minutos que nos quedan en esto. Las clases posteriores sí nos van a permitir ahondar en qué, en la responsabilidad institucional que arranca en el garantizar al niño el derecho a ser oído. ¿Cómo escucho? ¿Cómo surge esa vulneración de derechos? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Concretamente, como institución, tengo que hacer un acta. ¿Qué es lo que tengo que consignar en el acta? ¿Para qué? Para no terminar en un compendio de jurisprudencia como la institución y el docente que no garantizaron a ese niño o niña su derecho y el restablecimiento, su derecho a una vida libre de violencia. ¿Está? Entonces, ¿qué significa esto? Labrar un acta es una de las herramientas fundamentales en el ámbito docente para establecer una acción concreta ante la situación de peligro o de riesgo que hemos tomado conocimiento que está viviendo un niño. Pero tampoco debemos olvidar que esa acta es un instrumento y por lo tanto es un instrumento legal donde va a quedar consignada la acción que no puede contener errores. Entonces, si yo estoy dispuesto a escribir que en virtud de lo que oí tengo que citar a los padres de este niño, ¿qué es lo que voy a escribir? ¿Cómo se desarrolló esa reunión? ¿Cuál fue la respuesta de los padres? ¿Estoy hablando con los padres o estoy hablando con otro familiar? ¿Por qué tengo que remitirme a otro adulto responsable por ese niño que no sean los padres? Entonces, en cada acta y en cada intervención se van a ir generando distintas situaciones donde es importante y con cada ejemplo que vamos a ir trabajando casos muy puntuales,
donde, ¿qué queremos resaltar? La institución educativa es parte del centro de vida de un niño y como tal, cuando hay una vulneración de derechos, en su mayoría se generan dos intervenciones. La intervención de la Secretaría de Niñez, que es la autoridad de aplicación de la ley de los derechos del niño, que reproduce a nivel local la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, para el restablecimiento de los derechos, existe este organismo. Este organismo que tiene como premisa fundamental garantizar uno de los aspectos fundamentales de la ley, valga la redundancia en lo fundamental, que es la corresponsabilidad en garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en la corresponsabilidad significa que no toda acción de cuidado, protección y restablecimiento de derechos para un niño, niña y adolescente va a venir de una institución, va a venir en primer término de la familia, en segundo término de las instituciones, pero de los distintos agentes institucionales también. ¿Sí? Y ¿cuál es el otro ámbito de intervención al que puede llegar una institución escolar? El ámbito judicial. Y en el ámbito judicial, un acta es una prueba documental, reviste el valor de prueba documental. Por eso es importante que podamos saber cómo confeccionar el acta. Y en el ámbito judicial, un docente, un director, un inspector es testigo de las acciones que se tomaron ante una vulneración concreta de los derechos de un niño, niña o adolescente, de los que conoció la institución escolar. Pero es un testigo calificado porque es un testigo que se supone debe conocer estos derechos que estamos hablando, este marco normativo nacional e internacional del que estamos hablando, y como tal tiene la obligación de un accionar acorde a la ley. ¿Sí? Entonces, ¿por qué marco estos dos ámbitos? Porque este fallo con el que comencé a hablar, que tiene gran relevancia porque la condena fue para el Estado por no hacer lo que tenía que hacer, tiene que ver con esto, con que no se cumplió oportunamente este deber de protección que se debía cumplir por parte del ámbito docente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda por esto? Nosotros hoy queríamos, no sé, para cumplir con el plazo que teníamos, que eran nos quedan 5 minutos, que era para terminar en 1 hora. He tratado de repasar en el punteo fundamentalmente en esta primera clase que nuestro objetivo en este curso es poder acercarles experiencias concretas donde la responsabilidad institucional y personal de los docentes genera consecuencias, ¿sí? Entonces, hoy esbozamos un caso que por supuesto se los vamos a dejar porque es material de publicación, ha sido material de congreso con otra de las docentes del curso. La idea es poder adentrarnos ya en el marco normativo. El marco normativo, que es extenso, se concreta en la obligación de consolidar acciones
en consideración del interés superior del niño como lo principal, pero también en la obligación que nos cabe, en el sentido de que a veces no se presta atención, porque me ha pasado a mí, por ejemplo, de ir a la institución escolar acompañando a alguien y advertir que desde lo docente se confeccione el acta porque es una obligación, pero nos olvidamos que tiene una trascendencia que puede llegar a ser parte de la prueba de un juicio y de un fallo judicial. ¿Sí? Entonces, queremos empezar a concientizarnos sobre esto y los aspectos que vamos a abordar en los distintos encuentros del curso, donde lo principal es saber mirar y concretar lo que miramos. No podemos poner todo en un acta, por ejemplo. Vamos a tener que aprender a redactar un acta. ¿Sí? No sé si estoy cumpliendo a rajatabla, Martín, con el horario y nos quedan 2 minutos. Martín acaba de compartir un enlace. ¿Querés comentarnos de qué se Sí, trata? ahí la idea es como, el enlace es un formulario donde la idea es que nos puedas contar un poco de dónde sos, porque también nosotros estamos hablando desde un contexto bastante de Córdoba, ¿sí? También es una realidad. De hecho, también me ha quedado dando vueltas también de escuelas especiales, ¿no? O sea, también son otros elementos que nosotros estamos hablando desde, entre comillas, lo que es estadísticamente normal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que aparecen en una escuela especial? ¿Cuáles son las dificultades que también se encuentran? Y la idea en eso del formulario es también de dónde perteneces, de dónde estás, cuáles son las expectativas. Y como en eso vamos a registrar nuestros mails, es la idea de poder entrar en contacto, ¿sí? Esto es como lo Además, que decía. Martín, me parece importante que los que no son escuelas especiales, por esto que tenemos la obligación de incluir a toda clase de chicos con diferentes condiciones, eso también trae muchas dudas a los docentes, no saben cómo actuar. Hay lugares, por ejemplo, en la provincia de Chubut, no tenemos gabinete psicopedagógico, no tenemos ni preceptores ni auxiliares en alguno de los niveles. Entonces, toda la responsabilidad, tanto administrativa como pedagógica, cae en el docente. Incluso hay aulas que están muy lejanas de la dirección y que ni siquiera tienen teléfono, se tienen que comunicar desde la radio de la policía. Cosas que en las grandes ciudades parecen increíbles, pero siguen sucediendo. Así que me gustaría que los que quieran participar del curso puedan comentar estas situaciones para que las tomemos en cuenta. La propuesta tiene que ver también con esto que hablaba recién, de entender a la institución escolar como parte de una comunidad. Y el trabajar en la institución como parte de la comunidad implica empezar a considerar que así como vamos a ser parte de una comunidad, la comunidad también es parte de los recursos con los que contamos para abordar un problema. Entonces, el MAP, en definitiva, ¿no? Al final del curso, cuando nosotros podamos, en este trabajo evaluativo que proponemos, ustedes poder. Se nos fue. Se congeló la imagen. La idea es Martín, poder mientras articular. tanto, ¿querés comentar vos en qué va a consistir Pero la ustedes evaluación pueden, final? porque Ahí no todo volvió. lo sabemos. En la escuela no tiene en su mayor. ¿Se cortó? Sí, Sí, se cortó por unos Ah, minutos. que ay, la finalidad perdón. la finalidad de esto tiene Tiene que ver que con que
al final y el trabajo monográfico que cada uno pueda detallar al final del curso, refleje cómo con los conceptos aprendidos logren identificar a la escuela como parte de esa comunidad y como apropiándose de los distintos recursos que tienen. La comunidad tiene recursos y no toda escuela va a tener ni el psicopedagogo, ni el psicólogo, ni el trabajador social. Así como nosotros conformamos nuestro equipo de trabajo en este curso interdisciplinario, así ustedes van a poder reconocer al final que la intervención no es la escuela aislada de la comunidad, es la escuela dentro de la comunidad como un recurso más para la familia. Y que muchas veces es el único recurso cercano que tiene la familia. ¿Cuántas veces nos vienen a consultar para ver con qué abogado que sepa de asuntos familiares pueden consultar, si conocemos una psicóloga infantil o para adolescentes? El maestro muchas veces suple todas esas ausencias del Estado, ¿verdad? Entonces podemos al final de esta capacitación haber visualizado dentro de nuestra comunidad eh, a quienes podemos incluir y formar redes, ¿no? Para poder, bueno, no tenemos en la escuela una psicopedagoga, bueno, tal vez acá podamos incluirla, un psicólogo, un abogado que nos pueda orientar. Cuando no tenemos las cosas armadas, no nos queda otra que armarlas, porque como bien explicaron Laura y Martín, no es algo que podemos elegir. Bueno, ¿intervengo o no intervengo? Es obligación nuestra, mientras trabajemos como docentes, el intervenir ante las violencias. Es que en realidad acá una de las cuestiones es, primero, es que el problema existe cuando yo veo el problema, ¿no? Y ahí es donde empezamos a buscar la solución. Entonces, acá empezamos, es necesario problematizar, número uno. Y número dos, el hecho de una intervención ante una situación de violencia como la que podemos abordar, o la que, a ver, abordar me refiero a lo que podemos traer acá, pero también lo que estamos viviendo a nivel cotidiano es de mucha soledad. Sí, o sea, en este sentido lo que quiero decir que, por ejemplo, quizás no exista un gabinete, quizás no exista, yo qué sé, un coordinador o un coordinador de curso. De hecho, por ejemplo, estoy como bastante interpelado con las funciones que son muy avasallantes de intervenciones que tiene. Decir, por ejemplo, que si no existe, lo creamos también, ¿no? Pero la idea es poder también discernir y ver qué es lo que yo estoy necesitando. Pero para eso necesitamos ver cuál es el problema, porque si no, es como el caso de la mujer ucraniana que fue asesinada en el colectivo, en el tren, ¿no? Entonces, ¿cómo me impacta eso? Yo lo paso por alto, yo busco intervenir, ignoro esa situación, me impresiona y ¿qué hago? ¿No? Bueno, en este caso también es una cuestión en estos disparadores de que tengo frío, no quiero volver a casa, o no dormí anoche, o tengo un secreto. Bueno, a ver qué me pasa a mí también con eso. Pero en eso también es como buscar o creer realmente que la idea es poder saber que tenemos una red de contención y de apoyo, porque si no, de inmediato sentimos mucha soledad ante este tipo de cosas. No sé, Lau, ¿qué opinas ahí? Que se nos fue Marisa y nos Sí. quedamos nosotras sin coordinadora. Bueno, Bueno, a ver, escuchamos. mientras tanto, mientras que no está justo eso, aprovechemos mientras el lobo, juguemos en el bosque mientras el lobo no está, digamos. Em, ¿qué les pareció? ¿Algún comentario, alguna propuesta, alguna crítica? Estamos abiertos, estamos disponibles. Sí, vamos, Gaby, activate, desmuteate y hablamos. Sí, perdón. No, crítica nada. Por favor, un placer poder escucharlos, poder
repensarse uno en la escuela, lo que vive día a día. A veces, y no lo pongo como victimizándonos, ¿no? Desde la educación especial, sino que Mm, a veces es un poquito más complejo porque la parte comunicacional de los niños, poder comunicar qué les pasa, a veces es más complicado esto, ¿no? Pero bueno, de ahí nos vamos valiendo desde dibujos, imágenes, mirando más allá de lo que ven los ojos y escuchando más allá de lo que escuchan los oídos. Este, y bueno, y a veces ha pasado, por ejemplo, en la institución que estoy, que se descubrió, porque mediante dibujos y charlas con el estudiante, un abuso. Se hicieron todos los pasos legales correspondientes, cámara GESEL, bueno, todo el sistema legal que correspondía. Y un Estado que después terminó descreyendo en la palabra del niño porque tenía discapacidad. Entonces, a veces queda ese sabor amargo y no digo que siempre sea así. Pongo un ejemplo nada más. Y en esto que ustedes decían entre lo público y lo privado, obviamente la escuela creo que es el lugar de socialización más cercano para nuestros niños. Y ahí es en donde de a poquito a veces esto que es tan hermético en la familia, esto no se dice, ¿eh? Y de a poquito en la escuela es el primer lugar en donde esto se empieza a decir, se empieza a ver. Entonces, crear esa confianza y esa amorosidad con los estudiantes es fundamental, ¿no? Bueno, para cuando a veces tocan vivir estas situaciones. Eso nada más y desde ya muchísimas gracias a los tres por sus palabras amorosas que han dicho esta noche. oh, gracias, gracias. ¿Alguien más Bueno, para opinar? Yo la estoy estirando, ¿eh? Perdón, Mari, pero tengo mucha curiosidad. No hay problema. Ahí va, ok. Hola, buenas noches. ya. Hola, ¿Quién ¿Cómo está estás? hablando? Verónica. Verónica. Bueno, también soy de la modalidad de una escuela especial de la ciudad de Córdoba. Ay, sí, hola, Vero, ahí te Nuestra ubiqué. escuela, sí, de nuestra escuela. Y bueno, nosotros, como dijo recién la compañera, lo de la comunicación es como transversal y muchas veces las dificultades y las primeras barreras que encontramos es en la articulación con las instituciones. Nosotros siempre tenemos como el ABC de las pautas de articulación, pero cuando uno piensa en no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes, eso en la escuela especial se nos hace complejo saber hasta dónde, porque como decía recién la compañera, nosotros tenemos que siempre recurrir una y otra vez para saber qué es lo que nos quiere decir el estudiante. Mm. Entonces, siempre nos queda la duda hasta dónde, ¿no? Entonces, bueno, siempre son desafíos que tenemos que ir pensando y siempre con la mirada y la corresponsabilidad desde mi lugar en transmitir en todos los docentes y todos quienes trabajamos en la escuela que estamos para mirar infancias y estamos para acompañarlos y no normalizar nada. Parece que eso es el mensaje que sigo llevando hoy a través de lo que escuché, ¿no? Gracias. No, gracias Ay, a vos. qué lindo verte. Pero, bueno, no, aclaro, porque justamente lo que Vero trabaja en una escuela de personas sordas. Entonces, también es justamente cómo comunicamos, ¿no? O sea, cómo abordamos. Inclusive también a la hora de una intervención, si llevamos a una institución
que una persona pueda interpretar a la persona que está siendo vulnerada. Entonces, ahí es donde entramos toda una cuestión como un efecto dominó, pero que se nos desarma la estructura, porque justamente si yo tengo una persona que no me está pudiendo entender, que justamente trata de comunicarse con la forma que tiene de comunicarse y yo no lo habilito, no lo comparto, ¿cómo puedo abordar esa realidad también? Porque inclusive va a ser una realidad sesgada. Está bien, lo que en eso, ¿qué buscamos? ¿A dónde buscamos ayudar y formar con el curso? Es a brindarle seguridad, en el sentido de las herramientas que vamos a aportar les van a brindar la seguridad para decir, a ver, estoy interviniendo en función de esto que escucho, debo intervenir de esta manera porque el marco legal dice que debo intervenir de esta manera. Pero a la vez, si yo intervengo conforme lo que dice la ley, me protejo. Porque a veces, ¿qué es el error más común? Quiero investigar más y el docente no tiene que investigar. La institución no tiene que investigar. La institución cumple un rol importantísimo y el docente más que todo, cuando detecta y deriva adecuadamente. Ese adecuadamente se cumple cuando se enmarca en los estándares normativos que dicen, escucho esto, pero tengo que saber reconocer. Cuando vos decís, Gabriela, nosotros actuamos todo legal, en el marco legal, bueno, a ver, el marco legal también tiene que ver con que si yo tengo un maltrato, en general, yo sé que me puedo valer de notificárselo a quién, a mi superior en la institución, al superior en la inspección, a la Secretaría de Niñez. Pero el error que también advertimos como muy común en la diaria es que, por ejemplo, ese camino también se sigue cuando lo que estoy detectando es un delito. Cuando tenemos un relato de una situación de abuso sexual, ese camino termina siendo burocrático y no el camino más efectivo y eficiente para un restablecimiento de derechos. Porque lo que corresponde es hacer una denuncia y tengo que saber que esa denuncia no es a la Secretaría de Niñez, ¿está? Sino que es una denuncia judicial. Con lo que yo sé, con lo que tengo, alcanza para que yo pueda aportar las herramientas necesarias para caminar hacia la posible solución. Y a veces nos pasa de que eso no se conoce, de que en las pautas de intervención consensuadas a veces en lo institucional, se pierde de vista la distinción que es parte también de lo normativo que debemos conocer y se considera que se cumplió con la obligación legal con comunicar a la Secretaría de Niñez, por ejemplo. Cuando tengo padres presentes que van a responder, que van a actuar, que van a acompañar y que van a poder proteger acompañando lo institucional. Entonces, digo, las herramientas adecuadas nos cuidan. Conocer el marco normativo nos cuida porque enmarca lo correcto. Y a veces es muy difícil poder sacar de ese lugar de la duda de que hice lo que marcaban los protocolos. Y nos olvidamos que el protocolo que bajo el Ministerio de Educación marca, por ejemplo, esa diferencia que es tan clara y que veo que ustedes asienten porque lo pueden reconocer. Y hay otros que no. ¿Sí? Me parece importantísimo tener por lo menos ese piso de reconocer ese tipo de intervenciones. Y eso también
lleva a reconocer en lo institucional que también hay un punto a favor. El poder reconocer y tener claro, por ejemplo, esa distinción y el camino a seguir en un caso o en el otro es fundamental. Y aunque ustedes no lo crean, hay instituciones muy formadas en lo académico, muy prestigiosas desde lo académico, pero que hacen aguas en esta diferencia. Laura, algo que me parece importante es que sepan que la Comisión Psicosocial Latinoamericana va a reconocer como una formación profesional, además de como una especialización al curso que ustedes van a brindar. Eso significa que una vez que presenten la monografía, después de capacitarse con ustedes, van a poder solicitar esa certificación, más un analítico, más una constancia, y van a estar preparados para formar a otras personas dentro de su comunidad. Bueno, sí, eso es importantísimo que lo aclaremos, por eso lo tratamos de marcar en las comunicaciones que hicimos de esta primera clase. Yo no sé si ¿Se cortó? estoy siendo escuchada en el internet. Si alguien me puede comentar. No sé qué comentaste. ¿Qué es lo que dijiste, Mari? Porque justamente en la última parte se cortó. Bueno. Bueno, Em, bueno, estamos, no sé. Em, calculo, desconozco qué pudo haber pasado a Mari. Mari, Aquí estoy otra vez, creo. Se me está cortando internet, chicos. ok. Por las dudas que se me vuelva a cortar, Sí, ustedes sigan diciendo lo que haga falta. Cuando se termina, tocas o abandonar y se va a resguardar la grabación. Y toda la información que tenga que ver con el costo del curso y con todo lo que muchos me estuvieron consultando, después lo mando al WhatsApp. También mandé el Google Form que compartiste acá en el chat al grupo de WhatsApp. Despidan ustedes. bueno. bueno. Agradecemos muchísimo su atención. Esta primera clase era estratégicamente puesta en esta fecha en honor a todos los profesores y profesoras que nos acompañan. En su honor y como el mejor presente, acompañarlos y aportarles lo que nosotros podemos desde este ámbito. Así que les deseamos un hermoso día para mañana, que lo disfruten, que lo festejen y que sean reconocidos como se lo merecen, todos y cada uno. Bueno, yo nada, agradezco un montón el que estén acá. Yo no puedo, yo soy como excesivamente ñoño en ese sentido. Ahí en el formulario les puse una actividad, así que como una cuestión, haciendo tareas, pero no, es una actividad voluntaria que no tiene nada de evaluativo ni nada, pero es como van a leer un cuentito y que ese cuento a ver qué es lo que les genera. ¿Sí? Ahí tiene respuestas y demás, y me encantaría escucharles. Yo me siento muy encantado con esta propuesta. Primero porque la idea es ponerles a disposición todo lo que puedo brindarles, lo que sé. La idea es esa, o sea, porque a mí me fascina, hace más de 10 años que vengo laburando con esta temática que es la violencia, y que saberles que a mí lo que me importa es trabajar en red. Entonces, ya esto genera un contacto. O sea, ya sabemos que si pasa algo y tengo una duda de algo, ya establecemos un vínculo. Entonces, desde ahí estamos conectados. Eso es una locura. Si es que llegamos a estar así con gente de Chubut o lo que sea de otras localidades, me parece bellísimo, porque a la larga el mundo es muy chiquito. Entonces, tener esa posibilidad de estar conectados, de poder escucharnos y poder hablarnos, me parece como la propuesta es lo que a mí me encanta.
Y así que bueno, vamos con el desafío. ¿Qué ibas a decir, Lau? No, que nos quedó pendiente acompañarles el programa, porque no, o sea, si bien punteamos en la promoción, en los encuentros, en el webinar anterior, los aspectos que íbamos a abordar, nos parece importante poder acompañarles el programa porque, bueno, hemos tenido el planteo puntual en relación a discapacidad, pero también abordamos salud mental y la importancia de las particularidades de la intervención en estos casos, en los casos de riesgo para sí terceros, que sí refuerzan con gran pesar las intervenciones. Y bueno, lo tengo a mano, por eso estaba leyendo. También en esto de que hablemos muchas veces de el bullying, el ghosting y todas estas nuevas violencias que van atravesando los alumnos en la escuela, para nosotros tiene mucho que ver la identidad que puede ir forjando el alumno dentro del colegio. Más que ahondar estos tipos específicos de violencia, vamos a ver cómo, pero desde la perspectiva del fortalecimiento de la identidad del alumno en el ámbito escolar. Y esto de crear redes se relaciona mucho con conocer las políticas públicas que nos pueden ayudar, pero también cómo nosotros podemos hacer política pública desde la institución. Entonces, bueno, esta es la mirada que le damos y esto es lo que empezamos hoy y esperamos que nos acompañen. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por el tiempo, llegamos. Pues, Besos a todos, gracias por 24 minutos más acompañarnos. tarde, pero hacemos. Gracias a ustedes, buenas noches a todos. En Buenas noches. breve van a tener en el grupo de WhatsApp la grabación, así que quédense ahí y traten de compartirla con sus compañeros para que sepan de qué se va a tratar. Y como les puse en el chat, consulten sin compromiso a partir de mañana a la mañana, que ya vamos a tener resuelto el tema del costo del curso. Somos muy accesibles, flexibles. Si alguien dice, me parece mucho esa cuota, la extenderemos en el tiempo, pero lo importante es poder participar y, por supuesto, poder pagarle a profesionales tan destacados que nos van a acompañar en el transcurso de estas 14 clases, que en realidad serían 28 si vamos a contar como horas reloj, ¿no es cierto? Y cada jurisdicción después les dará el puntaje de acuerdo a su nomenclador particular. Les doy muy buenas noches, disculpen los inconvenientes técnicos que me fueron sacando del Zoom, por eso ahora estoy con la cámara apagada para no usar tanta energía. Gracias Martín, gracias Laura y un abrazo muy Vos. grande para todos los docentes tan comprometidos con el tema que se tomaron este tiempo para estar con nosotros. Muy bien. Hasta luego. Seguimos en contacto.